A continuación, presentamos al compañero Leonardo, técnico licenciado en radioimagenología de la UCB, ex docente de la Cátedra de la Escuela de la Salud Pública de la UCB, aplicacionista en la tomografía para General Electric, Latam, Clínica Modalis, socio de la Sociedad Cardiovascular de Resonancia Magnética, conferencista nacional e internacional. El licenciado Leonardo estará con nosotros en Inteligencia Artificial en Resonancia Magnética, Teoría y Resultados Clínicos en Latinoamérica. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Juan. Un placer. Voy a compartir mi pantalla. Un momentico. Regálame un segundo. Creo que ya se debería estar viendo. ¿Me avisan cuando se ve? Sí, perfecto. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Vale. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a todo el comité organizador de este bonito evento y por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes un poquito de lo que uno hace en el día a día, ¿no? Y además me tomo unos segundos para agradecerle a una persona que aprecio mucho y quien me realizó formalmente la invitación, que es Jesús Calderón, con quien comparto una amistad de más de una década y con quien tuve la oportunidad de trabajar desde muy joven, ¿no? Y quien le mando un gran abrazo y un agradecimiento por la oportunidad, ¿no? Voy a proceder aquí a apagar mi cámara un momentico. Ok. Bueno, yo soy Clinical Modality Leader de Resonancia Magnética para GE Healthcare en la parte norte del continente, es decir, lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador, el Caribe, Centroamérica y México. Vivo en México actualmente. Y lo que les vengo a traer hoy en día es un poquito de lo que General está desarrollando en inteligencia artificial en la parte de reconstrucción en resonancia magnética. ¿Okay? Pequeño disclosure, ¿okay? Para conflictos de interés, no solamente por los productos que puedan ser mostrados dependen de las regulaciones gubernamentales, versiones de software de los equipos, liberación de que este material pueda ser usado con fines comerciales si es grabado como parte de la regulación de compliance dentro de la compañía. ¿Okay? Para poder entrar en la inteligencia artificial, un punto que es bastante relevante y bastante importante es tratar de comprender de dónde viene la inteligencia artificial. Hoy en día es un área bastante extensa que además de eso posee una cantidad de ramas bastante amplias que incluso alcanzan el nivel de especializaciones de posgrado, maestría e incluso doctorado, ¿no? Entonces yo quisiera traerles un poquito de lo que es el inicio de la inteligencia artificial, ¿no? Que como dato curioso, ella pues nace en la creación o va paralelo a la creación de computadoras. En este caso, nace dentro de lo que es la creación de máquinas que fueran capaces de poder jugar ajedrez, ¿no? Un punto bastante interesante, ¿no? Hoy en día incluso los campeonatos se siguen disputando contra máquinas, ¿no? Esto dentro de lo que fue la publicación de Torres y Quevedo en 1914. Para 1945, Turing escribe lo que fue un paper pionero de maquinaria inteligente. Y en 1950, Turing, el padre, ¿no?, de la computación moderna y de la computación con inteligencia artificial, escribe su gran publicación de inteligencia y máquinas de computación, ¿no?, proponiendo lo que es el famoso test Turing, que se utiliza para poder evaluar la inteligencia de una computadora y que hace a su vez par con lo que son las 3 reglas de la robótica del gran escritor de ficción Isaac Asimov, ¿no? Que, bueno, lo que está basado o fundamentada la película Yo Robot, ¿no? Ahora, no es hasta el año 1956 que finalmente se introduce este término dentro de la literatura científica en la conferencia de Dartmouth por un gran especialista de la computación que es Joe McCarthy. ¿Okay? Y él introduce por primera vez en esta conferencia lo que es el término inteligencia artificial como lo conocemos hoy en día, de la forma lógica y teórica. Es muy interesante porque en el año 2004, muchos años después, la Universidad de Stanford, específicamente el Departamento de Ciencias de la Computación, uno de los estudiantes, como un proyecto de trabajo estudiantil, le hace una entrevista al profesor McCarthy, ¿no?, que la traigo ya traducida aquí.
digamos, es bastante más larga, pero uno de los puntos importantes es que hace 3 preguntas que siempre me han gustado mucho. La primera, ¿qué es la inteligencia artificial? Y a lo que él responde es la ciencia y la ingeniería de la fabricación de máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Está relacionado con la tarea similar de fusionar computadoras para comprender la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no tiene, y es un punto importante, que limitarse a los métodos que son biológicamente observables. El estudiante le pregunta, sí, pero ¿qué es la inteligencia para usted? La inteligencia, dice él, es la parte computacional de la capacidad de lograr metas en el mundo. En las personas, en muchos animales y en algunas máquinas se producen distintos tipos y grados de inteligencia. Y esto recae en otra pregunta que es muy interesante, que dice, no existe una definición sólida de la inteligencia que no dependa de relacionarla con la inteligencia humana. Es un punto bastante interesante. A lo que él responde, todavía no. Y me parece una respuesta muy, muy interesante. Todavía no. El problema es que todavía no podemos caracterizar en general qué tipos de procedimientos computacionales queremos llamar inteligentes. Entendemos algunos de los mecanismos de la inteligencia, pero otros no, ¿no? Incluso en los desarrollos científicos más recientes se ha visto que incluso existen varios tipos de inteligencia, ¿no? Digo, esto en sistemas biológicos o tomando en consideración las capacidades intelectuales de los seres humanos. Ahora bien, día a día estamos viendo más palabras como inteligencia artificial, machine learning, deep learning, convolutional neural networks, algoritmos en cascada, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para comprender esto, es que aunque el machine learning, el deep learning, tienden a utilizarse de forma indistinta dentro del el ámbito comercial y a veces en el ámbito intelectual menos, ¿no? Porque ya una literatura más técnica, vale la pena señalar que los matices entre los dos, ¿ok? Sí existen, ¿ok? Y que el machine learning es un área y el deep learning viene a ser un subcampo del machine learning, ¿ok? O del aprendizaje máquina y el aprendizaje profundo, ¿ok? Que ambos están dentro del conglomerado considerado como inteligencia artificial, que ustedes pueden ver en el diagrama que está en la parte derecha de la imagen, ¿no? En donde tenemos en este caso, redes neurales, ¿no? Las redes neurales son, digamos, algoritmos que tienen una función específica dentro de un algoritmo más grande y que están, bien sea, entrenados o preparados para asumir ciertas posiciones o decisiones dentro de un proceso computacional. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de Machine Learning, usualmente dentro de la jerga, digamos, técnica, uno tiende a considerarlo como aquellas áreas en donde la máquina tiene la capacidad de decidir en base a un conocimiento previo establecido. Pero él no toma una decisión propia, él toma una decisión ya guardada dentro del algoritmo. Mientras que el Deep Learning es un tipo de algoritmo de convolución neural que es más profundo, por eso su nombre, y que además tiene la característica de que fue entrenado durante un tiempo determinado, enseñado bajo una cantidad de variables, y él tiene la capacidad de tomar decisiones, digamos, propias dentro del marco de funciones que se le ha sido asignadas, ¿no? Entenderlo un poquito más y en resumen, el Machine Learning utiliza algoritmos para analizar datos, aprender de esos datos y tomar una decisión basada en lo aprendido. Mientras que el Deep Learning es una estructura de algoritmos en capas que crea una red neuronal artificial, o sea, tiene un funcionamiento muy parecido al del encéfalo, que puede aprender y tomar decisiones por sí misma. El Deep Learning es una rama del Machine Learning, hay muchas otras, y a pesar de que ambos se encuadran dentro de la inteligencia artificial, el Deep Learning va un poquito más allá dentro de lo que es el factor de decisión, ¿no? Para que lo veamos en un ejemplo bastante simple, les traigo esta gráfica publicada por la página de IBM, ¿no? Aquí tienen la referencia en la parte inferior de la diapositiva, en donde podemos encontrar cómo sería el funcionamiento en términos prácticos. En términos prácticos, un algoritmo de Deep Learning tiene varias capas y cada capa tiene una función determinada para la que fue enseñada previamente. Vemos una imagen de entrada, esa imagen de entrada es un perro. Entonces la primera capa va a hacer una estratificación de los valores del píxel de esta imagen, que posteriormente, al pasar a la segunda capa, puede ser diádica o no diádica, dependiendo cómo esté configurada, y va a identificar los bordes de esta figura. Y posteriormente va a hacer una combinación de estos bordes para poder realizar una figura de esta estratificación de píxeles. Posterior a esto va a hacer un relacionamiento, ¿ok? O identificar ciertas características. Tiene una cola, tiene 4 patas, tiene una oreja, tiene una cabeza.
Posterior a esto, combina estas características y a través de un proceso de deducción diádica, él asume que esto es un perro, ¿no? Más o menos esto es el, digamos, a grosso modo, por cuestiones de tiempo, cómo funciona un sistema de deep learning. Un punto súper interesante y que siempre hago énfasis es cómo esto ha ido incrementando el uso dentro de la radiología, dentro de la medicina e incluso otras áreas, ¿no? Pero más abocado al área de la radiología, es muy interesante esta publicación que les traigo en la parte derecha, ¿okay? Del doctor Bennett Lehman de la Universidad de Vanderbilt, donde él hizo un metaanálisis, ¿no? Él revisó a través de distintos aspectos de publicaciones o revistas o sociedades cuáles eran, al utilizar palabras claves, cuál era la cantidad de publicaciones que él podía encontrar. Entonces vemos cómo a partir del año 2012, en el área de inteligencia artificial empieza a haber un crecimiento, que pudiéramos decir que ya después de cierto año comienza a comportarse de forma exponencial, y que en el caso de lo que es el aprendizaje profundo y las redes de convolución neural a partir del año 2014 al 2018, comienzan a tener, sobre todo entre estos dos últimos años, un crecimiento bastante acelerado, que llevó incluso al tener que crear, a través de la famosa revista Radiology de la RCNA, un apartado específico para inteligencia artificial, que existe a partir del año 2020, ¿no? Teníamos imagen cardiovascular, imagen de neuro, tenemos la radiology musculoesquelético, pero a partir del año 2020 era tanto la cantidad de publicaciones que la Radiology abre específicamente un área de su revista para inteligencia artificial. De aquí la importancia de que los profesionales que están en formación o incluso en el campo inviertan hoy en día, como consejo, un aspecto de su formación en el área de inteligencia artificial, ¿no? Yo incluso me di la tarea de simular hace un mes aproximadamente, colocando palabras como deep learning y Convolutional Neural Network en PubMed, un buscador oficial americano, y para la primera encontré 27.776 publicaciones y para el segundo 10.204. Entonces, sin lugar a dudas, esto forma parte esencial del día a día, ¿no? En el caso de GE, al igual que otros fabricantes, tenemos una serie, un portafolio bastante amplio de patentes que usan en algún punto de su función el uso de inteligencia artificial. Al día de hoy, más de 50 patentes. Yo les vengo a hablar hoy específicamente de dos, más una que no incluí aquí, pero que la puse al final, no es un producto de inteligencia artificial, pero estaremos abocados al IREX como un sistema de planificación automática que fue previamente entrenado bajo el uso de Deep Learning, y iRecon-DL, que es un sistema que reconstruye la imagen a través del uso de algoritmos de convolución neural o Deep Learning. En el caso del IREX, está enfocado en un problema clínico que es común en muchas instituciones. Una es la variación entre la planificación de los tecnólogos, la variabilidad entre la anatomía de un paciente por una variante anatómica, por un tratamiento, y la necesidad de rapidez. Es decir, cada vez hay más demanda de realizar resonancia magnética. Estas tres variables en conjunto hacen que el trabajo, sobre todo cuando el tecnólogo tiene pocos años de formación, sea un reto y se produzca cierta cantidad de error. Ahora bien, que en base a esto, pensando precisamente en estos problemas, General se aboca a construir el sistema IREX, que es un conglomerado de algoritmos que tiene inteligencia artificial, como lo hemos estado hablando, y el cual está dividido en tres bloques, ¿no? El tres bloques, ¿por qué? Porque el primer bloque está orientado a lo que es localización, el segundo cobertura y el tercero orientación. De esta forma, y a través de un proceso diádico, el producto fue entrenado a partir de un gran banco de imágenes, de más de 35.000 imágenes durante unos 4 años, y supervisado en ciertos centros pilotos. Y en base a esto, entonces, una vez que sale el localizador en la imagen, él analiza el órgano que va a ser estudiado, busca una referencia anatómica y de esa forma él establece automáticamente cuál es la inclinación. En el caso del cerebro tenemos axial, coronal y sagital de rutina, tenemos coronal y axial para hipocampos, tenemos hipófisis, oído, y creo que no se me olvida ninguna, ¿ok? Donde el técnico va, como lo vemos en la siguiente diapositiva, porque también lo tenemos en el caso de rodilla, puede escoger cuál es la referencia anatómica que va a usar y automáticamente él va a angular los cortes, ¿no? Es interesante, un producto que además fue entrenado durante una cantidad de años y un banco de imágenes bastante amplio, y que además no tiene una limitación con una antena específica, sino que lo podemos usar cualquiera que sea la antena que
estemos usando en ese momento para hacer rodilla y neuro, que es actualmente donde está el producto. Ahora bien, el segundo producto es iRecon-DL, o sistema de reconstrucción con Deep Learning. ¿Okay? Este producto viene enfocado específicamente, o la motivación que este tiene, es entrar en uno de los grandes dilemas que tiene la resonancia. La resonancia magnética siempre ha tenido un equilibrio frágil entre tres variables, que son la relación señal-ruido, el tiempo y la resolución. Cuando yo quiero mucha resolución, el tiempo aumenta. Probablemente también la resolución señal-ruido se desbalancea, ¿okay? Pierde su balance normal. Puede ocurrir igual si yo quiero poco tiempo, hay un impacto sobre la resolución y además hay un impacto posterior sobre la relación señal-ruido. Este es el principal motivador de la construcción de este producto, ¿no? Tratar de disminuir la dependencia de estos tres factores, tratar de disminuir que son factores complejos en los cuales se pueden evaluar entre 20 y 40 variables, la persona que está sentada en la máquina, lo cual lo sitúa, según el Organismo Internacional del Trabajo, en un trabajo complejo, ¿no? Porque hay que evaluar hasta un promedio entre 20 y 30 variables diferentes. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que si la persona que está sentada frente a la máquina no posee el conocimiento adecuado o la experiencia, pues o puede dilatarse más el tiempo o puede terminar cometiendo errores que incluso a veces no desconoce. ¿Okay? Además de esto, hay un punto interesante, que es cuando yo manejo todas estas variables, hay, debido a la forma en cómo se reconstruye el famoso espacio K, una serie de consecuencias o problemas, ¿no? Por ejemplo, el artefacto de Gibbs es un artefacto común, sobre todo bien sea por cómo se manipula la resolución de la imagen, es independiente de la secuencia además, o por cómo se adquiere el espacio K, ¿no? Ahora bien, tratando de explicar esto un poco más didáctico, lo podemos ver de la siguiente forma, ¿no? El Deep Learning está hecho, está construido para poder mostrar imágenes realmente puras, o sea, sin ninguna de las consecuencias que ocurren en los métodos tradicionalmente usados en la actualidad, ¿no? En este caso, este sistema de Deep Learning tiene o posee la FDA, la aprobación de la FDA a partir de mayo del 2020 en Estados Unidos para 1.5 Tesla y posteriormente en septiembre para 1.5 Tesla. ¿Okay? Este algoritmo de convolución neural actúa directamente en el famoso espacio K, ese factor tan aterrador, ¿no? Para los estudiantes, que no es más que una matriz de números totalmente ordenada y equivalente a las frecuencias espaciales que salen del resonador. Lo que pasa es que esta representación que se usa mucho, que es lo que le llaman una representación de galaxia perpetua, lo podemos ver como que cada uno de esos punticos es una estrella que representa, a su vez, una codificación de frecuencia espacial dentro del resonador y que su brillo es directamente proporcional a su contribución en la imagen, ¿no? Entonces, no es tan complicado, ¿no? El punto es que lo que ha ocurrido en la historia de la resonancia magnética es tratar de interpretar este famoso espacio K de distintas formas o muestrearlo de diferentes formas o muestrearlo menos obteniendo el mismo resultado con la finalidad de poder obtener una imagen más rápida con una menor pérdida de resolución. Pero algunos de estos tratamientos, como por ejemplo la apodización, es un punto muy relevante aquí, producen una serie de artefactos posteriormente en el DICOM, o incluso si yo aplico los filtros posterior a que ya la raw data se reconstruyó en una imagen DICOM, hay una serie de consecuencias que lamentablemente son desfavorables, pero que están presentes ahí. Entonces el punto importante aquí es que allí está basado en, o se basó en tratar de, a través de redes neurales que fueron entrenadas previamente. Un punto interesante es que de 4 millones, un poquito más que se usaron de imágenes, ninguna imagen es repetida con la que se entrenó el algoritmo, y de esa forma se garantizó que el algoritmo no aprendiera por comparación, sino que aprendiera directamente por identificación de variables. Se identificó entre 300.000 y 350.000 variables diferentes dentro del espacio K. Entonces, a través de este diseño neural, lo que se hizo fue entrenar a este sistema para que posteriormente, a la salida de la imagen cruda o dura, él haga una verificación del espacio K y una comparación de modelos que fueron previamente entrenados y que proceden su cascada deep de aprendizaje profundo, disculpen, generar una imagen final. Una de las grandes comparaciones que hacen nuestros research scientists es, disculpen, creo que hay una cámara encendida. Nuestro research scientist, que es Mark Level, es compararlo con un gran sudoku
que tiene que llenarse de forma inteligente y que a su vez nos va a ayudar a reducir artefactos, reducir ruido y ganar una verdadera resolución en la imagen, ¿no? Para eso les presento el video que está a continuación y que nos va a quitar alrededor de 1 minuto, ¿no? Bueno, después del video los invito a tratar de seguir de cerca los lanzamientos de la RCNA, que es aproximadamente en 2 semanas, y donde pues podrán ver algunas de las otras características que lamentablemente no les puedo mostrar aquí. Ahora, dentro de lo que es el impacto al operador, ¿okay? Un punto interesantísimo es no solamente la ganancia que hay en términos de resolución, sino de contraste. ¿Okay? Como los negros se vuelven más negros, los blancos más blancos y los grises más grises. Y esto, bueno, en el día de hoy incluso tenemos algunas investigaciones en donde estamos evaluando cómo disminuye esta herramienta la fatiga visual sobre el radiólogo, ¿no? Menos VIPs, una mayor resolución y un improvement dentro de la reducción del ruido o el noise, ¿no? Es importante acotar que es solo un botón en la máquina, ¿ok? El botón lo que decide es, el operador es cómo lo va a utilizar, si lo usa en low, medium, on high o bajo, medio y alto, aplicando una potencia del 25%, 50% o 75% de la inteligencia artificial sobre la imagen. Y ahora, a mí me gustaría mostrarle algunos de los resultados que he obtenido yo, particularmente en mi región, ¿ok? Yo actualmente poseo 2 pilotos dentro de la región, uno en Colombia, específicamente en la ciudad de Barranquilla, y el otro en Bayamón, Puerto Rico. Son mis 2 pilotos. Sin embargo, hay más. Mis compañeros Cristian Alar en Chile, en Argentina, tienen también varios centros pilotos, y mis compañeros Tiago Figueiredo y Tiago Giacometti y Eduardo Figueiredo en Brasil tienen alrededor de 6 centros pilotos, donde se evaluó esto a nivel latinoamericano. Como era una tecnología bastante disruptiva, hubo que tratar de crear centros pilotos en cada una de las regiones con la finalidad de que los médicos pudieran compartir después su experiencia a través de una herramienta que evidentemente es un poco disruptiva, ¿no? El primero de los casos, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que va a depender del usuario, ¿no? El cliente es el que decide realmente dónde está el impacto. Hay clientes que lo deciden directamente sobre el tiempo y otros sobre la resolución. ¿Esto por qué? Porque nos podemos dar el lujo de perder señal, usar menor cantidad de NEX, pedir una resolución mayor a la secuencia y incluso aumentar el bandwidth, lo cual nos permite de alguna forma perder una cantidad importante de señal que el software se encarga de poder analizar o discriminar esto dentro del espacio que hay y poder compensarlo para mostrar una imagen finalmente adecuada, ¿no? En este caso, estaba radiólogos, tuvimos dentro de estas 4 secuencias, teníamos un total de tiempo de 9 minutos, un 51, y lo que hicimos fue reducir 51% su tiempo y aumentar 14% la resolución. Fíjense que las secuencias, incluso el 70% de las secuencias no superan el minuto, para un total de 4 minutos 35. También en Bayamón, ahí tuvimos un improvement mayor en la resolución y menor en el tiempo, porque el cliente decidió pasar a 4 milímetros y poner, eso pues origina una mayor cantidad de cortes, ¿no? Ahí obtuvimos un total para estas 4 secuencias de 6 minutos 37. El caso de hipófisis es un caso bien interesante porque un estudio que por excelencia tiene una gran cantidad de NEX o lecturas repetidas de la imagen. Y en pues al poder reducir esa cantidad de NEX, el impacto sobre el tiempo es bastante interesante, un 52% en este caso, y obtuvimos un 11% de improvement en la resolución, reduciendo el grosor de corte de 2.52 milímetros, pasando de 12 minutos 40 a 6 minutos.
En el caso de lo que le llamamos protocolos hiperrápidos, ¿no? Fíjense que tenemos este estudio de cerebro en tan solo 223 segundos. En columna, trabajando en el cliente de Colombia, una reducción de 11 minutos a 6 minutos con un improvement de 39% menos de tiempo y 7% más de resolución. Columna cervical, redujimos 63% el tiempo, con un aumento de 3% de la resolución, pasando de 12 minutos 31 a 4 minutos 37. Columna lumbar en 259 segundos, todo el estudio. En el caso de la parte ortopédica, tenemos muy buenos resultados. Uno de ellos, pues, la posibilidad de poder hacer resoluciones pequeñas, además interpolares aún a números más pequeños, ¿no? Estas 4 secuencias, un total de 9 minutos 41. Aunque no lo tengo aquí, posteriormente lo bajamos a 6 minutos, ¿no? Este mismo cliente. Un caso súper interesante, una paciente de 118 kilogramos, la cual no entraba dentro de la antena de rodilla, y usando antenas flexibles, que se les llama, son antenas que se adecúan a la anatomía, que no tienen siempre la misma capacidad o resolución de una antena dedicada. Sin embargo, tuvimos una muy buena imagen en tan solo 6 minutos 19. Redujimos el protocolo en 49% del tiempo y aumentamos la resolución un 27%. En el caso de los proyectos pilotos, donde tenemos 3 Tesla, aquí tenemos una opción de 1.5, pero esta fue hecha a 3 Tesla. Obtuvimos la posibilidad de incluso generar imágenes que llegan a la resolución de los micrómetros, ¿no? Entonces estaríamos mostrando 0.2 por 0.2 por 2 milímetros en tan solo 2 minutos 26. Algunos de los otros protocolos súper rápidos, ¿no? 286 segundos para estas 5 secuencias. En el caso de Body hay puntos interesantes porque no solamente el uso del iRecon DL en el 80% de la rutina, sino la capacidad de poder utilizar lo que la técnica es ComprenSense en la literatura, que en el caso de nosotros se llama Hypersense, y además poder utilizarlas con nuevas herramientas como el Golden Angle, ¿okay? O el ángulo de oro, que son formas de adquirir el espacio K para poder generar imágenes con respiración libre en el caso de los dinámicos de abdomen o pelvis, ¿no? El improvement que hay ineludiblemente en la imagen es bastante grande en reducción de ruido y en ganancia de bordes y contraste, ¿no? Que lo vemos tanto en esta esteatosis focal como en la colangio hecha con single shot, ¿okay? Con disparo único, no con 3D. En el caso de próstata, poder reducir los tiempos. Cuando yo comencé a hacer próstata con el protocolo de ESUR hace bastante cantidad de años, nos tardábamos, decía el protocolo del ESUR que lo normal era tardarse entre 45 minutos a 1 hora, ¿no? Entonces poder hacer ya pues lo que es la resonancia magnética de próstata hoy en día en 10 minutos 47, la parte sin contraste es bastante interesante. En este cliente redujimos un 17% del tiempo y aumentamos la resolución un 31%, todo en PIRATS. Pero incluso en otros clientes hemos llegado a hacer los anatómicos en 5 minutos y medio, ¿no? Lo cual, bueno, al final del día nos deja un protocolo PIRATS de 10 minutos en total, ¿no? Incluyendo los dinámicos. En la RM fetal, que siempre ha sido un importante reto por el movimiento fetal, por la apnea respiratoria, entre otras cosas, la posibilidad de tener un improvement en el contraste y la resolución a través de los algoritmos de reconstrucción con Deep Learning ha sido bastante interesante. Reducir el tiempo de las secuencias una de las que más toman tiempo, que es el whole body, ¿okay? O cuerpo entero, en el cual hemos tenido impactos entre el 40 y el 60%. En el caso de la imagen de la mujer, también hemos tenido bastante improvement, ¿okay? No solamente en poder utilizar técnicas con respiración libre, ¿okay? Sino técnicas tipo Dixon, ¿no? Que nos permiten luchar un poco en contra, sobre todo, altos telajes de los problemas que ocurren por temas de susceptibilidad. Además de eso, obtener anatómicos con una resolución incluso por debajo del BIRAT, con unos tiempos bastante viables, ¿no? En el caso cardíaco, tenemos evidentemente una gran ganancia, en palabras del doctor Aller Christopher, una ganancia no solamente que el aire con DL aumenta en todos los estudios, sino que en secuencias cardíacas es bastante interesante, porque en la secuencia cardíaca, más allá de la resolución espacial, que ineludiblemente forma o juega un papel fundamental, el hecho de tener una resolución de contraste, que los blancos sean muy blancos y los negros muy negros, nos hace, o al médico le ayuda a poder tener un diagnóstico bastante más rápido y más preciso, ¿no? Además de esto, nuevas técnicas como corrección de movimiento, tanto en perfusión como en mapa, los cuales nos permiten a nosotros poder atender a esa seriedad de pacientes que lamentablemente traen una patología cardíaca y que siempre ha sido un reto porque no toleran la apnea, ¿no? Entonces, poder aplicar Deep Learning a esto, tanto en técnicas de
realce tardío, temprano o incluso en la evaluación morfológica es un punto bastante interesante. Y el último punto que les traigo es un nuevo producto llamado Osteo, de la abreviación de cero tiempo de eco, ¿no? En el ámbito de aplicaciones siempre es común, ya desde hace algún tiempo, todos los fabricantes se hayan tratado de generar imágenes por resonancia magnética de hueso. Esto hace algún tiempo se hacía o se construía a través de lo que era secuencias tipo gradiente o secuencias que se usaban para reducción de ruido, inicialmente que se trasladaban a ciertas partes articulares y como tenía un tiempo de eco muy corto, pues de alguna forma servían, ¿no? Sin embargo, este producto está específicamente desarrollado para adquirir imágenes de hueso en resonancia magnética y pues tratar de aprovechar esa ventana de relajación del hueso que es muy corta, que ocurre entre prácticamente el segundo cero de la excitación y los 400 microsegundos, ¿no? Entonces estas técnicas lo que nos permiten a nosotros es poder hacer una evaluación ósea con tan solo una secuencia extra a la resonancia magnética y de esta forma abordar esa gran limitación que tiene la resonancia magnética en este aspecto con una inversión de apenas 3 o 4 minutos, ¿no? Aquí les traigo algunos casos que he tenido la oportunidad de realizar, en donde no solamente por la reconstrucción tridimensional, sino la ineludible cantidad de información que tan solo invirtiendo 3 a 5 minutos, dependiendo de la resolución que exija ese estudio, que no es igual una columna que una muñeca, por ejemplo, hemos obtenido unos resultados bastante interesantes. Una muñeca adquirida en iRecon DL con 172 segundos de tiempo total y tan solo invirtiendo 2 minutos 56 poder ver esta necrosis ósea en la muñeca, ¿no? Entonces es un punto bastante interesante. Además, el producto está desarrollado para simular la imagen automáticamente en su salida a la de tomografía. Por eso tenemos el hueso bastante blanco y una inversión del fondo para ayudar a la reconstrucción tridimensional. Yo igual los invito a que revisen constantemente las publicaciones de la Signapulse, que es la revista de resonancia de General Electric, y aquí les dejo los QR con los que pueden leer en la presentación e ir directamente a estas publicaciones. Un agradecimiento especial, obviamente, y nuevamente al comité organizador y bueno, gracias a las personas asistentes por su tiempo. Excelente, Leonardo Cordero, por tu intervención, buenos aportes y avances tecnológicos actualizados. Muchísimas gracias, agradecido por estar con nosotros en este evento.